los romanos. Pablo está hablando de la conversión de los judíos en la época de tiempos últimos, antes de la parusía del Señor, venida gloriosa de Cristo. Este pueblo se convertirá. Pues ¿qué moverá este pueblo endurecido en su rechazo de Mesías hasta hoy día para que cambie de opinión, para que acepte Cristo, Jesús de Nazaret, el verdadero y único Mesías Salvador del mundo, de todas las religiones? ¿Qué moverá este pueblo judío? Debería ser algo fuerte, fuertísimo. Pues vendrá algo fuerte. De eso quiero hablar. De eso que estamos viviendo, pandemia mundial, algo que no hemos visto todavía los del siglo XXI y muchos del siglo XX. Pues todo eso forma parte de los señales que preavisan la venida gloriosa de Jesús. De eso está hablando Jesús por muchos profetas del siglo XIX y XX, que la última obra mía en la iglesia, dirá Jesús, es la obra de mi misericordia. Eso será porque se acerca el día de juicio. Y estamos en la época de misericordia, que está ya por acabarse. Unos la aceptaron, otros no la aceptaron. Unos son conscientes de este último esfuerzo de Jesús a convertirnos a su amor misericordioso, a responder lo que dice hoy por profeta Isaías: practicad la justicia, actuad según mi espíritu, mi amor, derecho, ley, mandamientos que yo os había dado. Ya Pablo decía en los Hechos de los Apóstoles que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. De esas tribulaciones en especial habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Con todo su conocimiento, la Iglesia es consciente cómo vendrá la venida del reino de Dios, visiblemente en el sentido de su parusía, de su gloriosa aparición como juez del mundo. Y por eso dice en su catecismo la Iglesia Católica: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Sacudirá la fe, como en el caso de Cananea, ¿no? Probando la fe de esta mujer, de todos nosotros. Y muchos en esta época de la apostasía de la fe dejarán a Jesús porque tenían fe superficial, se han enfadado contra Dios porque han muerto este u otro de su familia, y ya no le siguen porque no está de moda, materialismo de la época y bienestar de muchas casas les había dado otros ídolos que seguir, afán del dinero, de religión del mundo. He dicho de eso ayer, ¿no? Es placer de los sentidos para muchos, aman más placer que a Dios. Entonces sacudirá la fe de muchos creyentes, ¿no? Misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporciona a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad y la venida de Anticristo. Eso ya ha venido, que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose a sí mismo en el lugar de Dios y de Cristo, en el lugar del Salvador. Ahora Salvador es el hombre, con sus inventos, con su ingeniería social, con su cambio de época, ¿no? Antes era época de religiones, ahora ya no, de humanismo de mayúscula, el hombre. De eso habla la Iglesia, pero también lo dice ya en manera muy explícita: la Iglesia no entrará en la gloria del reino en esta época de la venida gloriosa de Jesús, sino a través de su última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su pasión, en su muerte. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, que no habrá un triunfo aparente de la Iglesia que abarcará todas las naciones. Ya señal de los últimos tiempos, ya se cumplió hace siglos, cuando el Evangelio está anunciado en todos los continentes, a todas las naciones. Eso sí, ya se ha cumplido lo que dicen los Evangelios, este Evangelio.
ya es anunciado. ¿Aceptado o no? Anunciado sí. Anunciado sí. Pero triunfo histórico de la Iglesia, pueblo de Cristo, no habrá. Nos asegura la fe de la Iglesia, el catecismo. Entonces este reino se realizará. Entonces este reino se realizará por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, persecución con la Iglesia, odio contra los creyentes. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal y tomará forma, dice el catecismo, del juicio final sobre nuestras conciencias, sobre nuestra elección de no seguirle o seguirle. Dios parará esta gran tribulación en la cual ya hemos entrado. Dios parará. Eso es el catecismo, pero después, con muchos más señales más detallados, se dirige a nosotros Jesús desde el Evangelio, desde los Evangelios, ¿no? Desde siempre se hablaba, por ejemplo, el Evangelio San Lucas, y eso sí, es válido para todas las generaciones y épocas, pero en especial para la venida gloriosa de Jesús. Estos señales, escuchadlos atentamente, lo que decía Jesús antes de su venida gloriosa, ¿no? Lo conocemos, era del tiempo de Adviento, del año litúrgico, estas lecturas, pero fijémonos, habrá grandes terremotos, peste, hambre en diversos lugares, habrá cosas espantosas. Pero antes de todo eso, antes de la peste, terremotos, cosas espantosas que vendrán, antes os echarán mano a vosotros creyentes, os perseguirán, todos os odiarán por causa de mi persona, de mi nombre. Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Cuerpos quizás no, almas, almas. Salvaréis vuestras personas, almas. Y entonces habrá señales en el sol, en la luna, angustia de la gente trastornada por el estruendo del mar, de las olas. Podemos imaginar, grandes terremotos provocan también gran inesperado oleaje, lo que es tsunami, estruendo del mar, de las olas que están llegando a los continentes. Los hombres se quedarán sin aliento por el terror, la ansiedad ante las cosas que se abatirán sobre el mundo. Pero vosotros que creéis en mí, cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo, levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación, lo que hemos hablado, triunfo de Cristo, no de la Iglesia, de Cristo. Vosotros cobrad ánimo, levantad la cabeza, ánimosos, confiados en Dios, que todo eso permite, pero también en alguna manera lo gobierna, lo domina para nuestro bien, permite muchas cosas, para nuestra santificación y salvación de millones. Yo siempre, cuando entré en el movimiento de la Divina Misericordia, todavía en los 80, en la época de mi juventud, en la parroquia cercana, en mi ciudad Zamość, en Polonia, me enteré por entonces de las lecturas del diario, en las reuniones del grupo de la Divina Misericordia, de que en muchas cosas, profecías dadas a Santa Faustina Kowalska se cumplió a pie de letra. Segunda Guerra Mundial, persecución de su obra de la Divina Misericordia, también muchas cosas, digamos, dirigidas a personas, instituciones, situación de nuestro país. Muchas cosas se cumplieron. Todavía no todas las profecías se cumplieron. Una de estas, que me enteré por entonces, fue año 82, el invierno, recuerdo como hoy, que he salido a esta reunión tocado por la profecía que antes de mi última venida vendrá una señal para todo el mundo. Desaparecerá luz y habrá tinieblas en todo el planeta y aparecerá única señal en el cielo, la cruz, de la cual, de los orificios donde fueron clavadas manos y pies del Salvador, saldrán únicas luces alumbrando a toda la humanidad. Luces alumbrando a la tierra, luces de las llagas de Jesús alumbrando las conciencias a las personas.
Dice Jesús que eso será poco tiempo, en la perspectiva de la historia de la humanidad, poco tiempo antes de su última venida. Yo todavía no sabía, después en el seminario ya me enteré leyendo en detalle los evangelios, que todo eso estaba en los evangelios, aunque no tan detallado, ¿no? Que el evangelio San Mateo se nos dice inmediatamente después de lo que habíamos dicho, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. No lo sabían los apóstoles que será la señal del Hijo del Hombre cuando lo escuchaban. Pero después sí, la Iglesia sí. La cruz, señal de Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. ¿Qué provocará? Que al ver la cruz se golpearán el pecho. Iluminación de sus conciencias por esta luz, por ver cómo nuestros pecados están dando a sufrir a Dios, cómo como efecto provocan destrucción, por un lado, de nuestra vida eterna, de nuestra sociedad creada por Dios para el bienestar de todos, fraternidad de las naciones, y no lo es así, y cómo en efecto están provocando dolor en el corazón, llagas de Jesús. Eso nos provocará arrepentimiento. Se golpearán los pechos todos los hombres de la tierra, todos. Esa es la luz que vendrá. Hasta el Señor lo va a decir. Esto por mi sorpresa, que esta época la llama dolores de alumbramiento, que tiene dos significados, eso sabéis, ¿no? El parto, pero por otro lado, alumbramiento, alumbrar. Yo creo, no es fe de la Iglesia, yo creo que eso provocará también conversión de los judíos, según la lectura de hoy, conversión de otras religiones, que habrá solamente, dirá Jesús, un solo pastor, un solo rebaño, que ya no habrá ni varias religiones ni ateísmo, sí, en este sentido, negación del amor de Dios, porque muchos, endurecidos en su pecado, endurecidos en su rebeldía a Dios, persistirán en la maldad que han elegido para destruir la obra de Dios, la Iglesia. Pero Dios nos dará tiempo para ser iluminados de su existencia, de su amor, ver nuestros pecados, en qué estado estamos, en qué camino, angosto, difícil, a la puerta estrecha del cielo o ancho de la perdición, donde, dice Jesús, muchos van sin preocupación, bailando, no pensando en su fin. Eso estamos esperando. Gran tribulación, el alumbramiento de las conciencias, que algunos lo llamarán por su naturaleza el aviso. Y acabo de que